¿Qué tal, amigos? Como hemos dicho en varias oportunidades, hemos venido dando información semana a semana de distintos hechos. Hoy vamos a hablar de un recuerdo de una persona que un 21 de octubre falleció. Este hecho, ya un poco también lo dijimos en otra oportunidad, ha pasado desapercibido por el periodismo deportivo y en especial por el periodismo en general. Se trata del recuerdo de quien fuera en vida tal vez el piloto más representativo de Tucumán y que llegó hasta la Fórmula 1 internacional. Me refiero a Nassif Moisés Stéphan. Stefano nace el 18 de noviembre de 1932 en Concepción, hijo de una familia libanesa que se instala y que pone un almacén de ramos generales. Cuando termina el secundario, decide no estudiar más y pasar a trabajar con sus padres. Es así que sale a hacer los repartos a domicilio de la mercadería que se compraba en el negocio. Él, en esa vieja camioneta Ford que tenía el padre, empieza a demostrar sus cualidades como corredor de auto. Es así que el hermano lo entusiasma y le dice que entre los dos preparen un auto para correr una carrera. Con mucho esfuerzo realizan y construyen ese auto y participan en carreras en Concepción, en el sur de la provincia, en ciudades vecinas, con un relativo éxito. Eso lo empieza a entusiasmar tanto a Nassif, que era tal vez el que menos entusiasmo tenía, y al hermano para tratar de avanzar dentro del automovilismo deportivo. Es así que arman otro auto para ir a correr a Córdoba y luego arman un auto para ir a correr a Rafaela. Es ahí en la carrera de Rafaela, siempre recordamos que el circuito en ese momento era de tierra y que antes de la largada pasaban camiones hidrantes tirando agua para tratar de aplacar la tierra. Era un circuito muy difícil, muy veloz. Es más, muchos pilotos de Buenos Aires no querían correr en pistas de tierra. O sea, hasta le tenían un cierto respeto. Nassif corre y demuestra que es un gran piloto, ya que puntea 174 vueltas. Luego el auto tiene una falla mecánica y eso lo relega al cuarto lugar. Pero ya empieza a ser visto por la gente de Buenos Aires. Es así que Juan Manuel Fangio lo invita a correr en la Fórmula 1 internacional como piloto invitado. Él corre, pero el auto que le dan no era un auto de gran tecnología comparado con lo que ya había en esa época, más precisamente en el año 1960, pero él demuestra en el Autódromo de Buenos Aires, pese a que él nunca había corrido ahí, que era un gran piloto y se amoldaba al circuito y al auto. Esa tal vez fue su mejor cualidad, que era un piloto que no conocía ni el circuito, ni el autódromo, ni el auto, y rápidamente él se amoldaba a la forma de andar del auto y al tipo del circuito. Es por eso que en el año 1961 decide
por su propia cuenta ir a correr en Fórmula 1 Internacional en Italia, o sea, en Europa. Bueno, ahí surge un problemita, ya que él, por intermedio de Fangio, conoce a Alejandro de Tomaso, quien sería el que le iba a vender el auto, y Alejandro de Tomaso cobró el dinero, pero no entregó el auto. O sea, que en el año 62, cuando Nassif Stefano fue a correr a Europa, ya preparado para la campaña 62, el auto era un auto de muy mala calidad. El mismo Stefano lo probó y luego de unas cuantas vueltas dijo: yo este auto no lo corro, y ahí hubo unas pequeñas discusiones. Al final de Tomaso se comprometió a entregarle un nuevo auto, ese auto nunca apareció y por lo tanto Stefano perdió la posibilidad de correr en la Fórmula 1 Internacional. Solamente corrió 2 carreras. Él paralelamente corrió en el equipo semioficial de Porsche, una empresa bastante importante alemana, lo que serían las 12 horas de Reims, que era la mitad de lo que se decía era la mitad de las 24 horas de Le Mans. También corrieron con el mismo equipo otras carreras similares, superando al equipo oficial Porsche, demostrando ser un gran piloto que con un buen auto podría haber llegado mucho más lejos de lo que llegó. Luego, por problemas económicos, volvió a la Argentina, corriendo en distintas categorías, siendo campeón en casi todas. Realmente él participa en lo que era la Fórmula 1 Argentina, el equivalente a la Fórmula 1 Internacional, saliendo campeón. Participó en Sport Prototipo, que era el equivalente a los autos que corrían en Le Mans, en Reims, en Sebring, en varias pistas internacionales, donde también salió campeón. Corrió en turismo con autos nacionales similares al turismo internacional, que vendría a ser lo que hoy es el rally, también ganando, saliendo campeón. Y por último, lo más llamativo y lo más que se recuerda a la gente es participó en una carrera que es única en el mundo, que es el turismo de carretera, donde él sale campeón, subcampeón, mejor dicho, en el año 1972 y campeón post-mortem en el año 73. Es campeón post-mortem en el año 1973 porque el 21 de octubre de ese año, en la famosa curva de Aymogasta en La Rioja, tiene un accidente, lo que le provoca la muerte en forma instantánea. Mucho se habló después de por qué fue el accidente o cuáles fueron las causales del accidente, si hubo sabotaje o no. Creo que ya no podemos hablar de ese tema en sí, sino lo que podemos decir es que en la ciudad de Concepción hay un museo muy interesante para ir a verlo, que lo recuerda.